Hola, ¿cómo están? Aquí saludándolos su amigo Francisco Gutiérrez, deseándoles que tengan todo el éxito, felicidad y bendición que se merecen. En esta ocasión quiero platicar con ustedes acerca de la delgada línea entre describir o interpretar lo que observamos. Dicen que todos observamos lo mismo, pero aquellas personas que tienen la capacidad de describirlo tal como lo observan son aquellas personas que no hablan con juicio. Me explico. Si tú ves a una persona y la describes, pues dentro de lo que observas podrás decir características comprobables por todos los demás. Eso es hablar de una manera objetiva. Pero cuando observas y estás en modo juicio, entra tu interpretación personal. Y en la interpretación personal, el riesgo es que los comentarios que hagas estarán en función de tus estándares. Y ahí es donde el estándar es de cada uno. Voy a explicar. Tú ves a una persona, hay dos personas que ven algo. Aquella persona que lo describe objetivamente dirá, por ejemplo, si vemos una persona parada, dirá, mide 1,70 aproximadamente, piel oscura, pelo castaño, peso aproximado de 70, 80 kilos, dependiendo cómo esté tu observador. Pero aquellos que describen y ven lo mismo podrán comprobarlo y dirán, sí, así lo vemos. Pero aquellas personas que por el contrario se la pasan enjuiciando e interpretando y que solamente es desde su estándar, podrán decir, esa persona es chaparra, esa persona es alta, es gordo. Hechos que solamente ellos pueden interpretar, porque les voy a poner un ejemplo. Yo mido aproximadamente 1,77 m de estatura. Cuando alguien me observa y me describe, me dice, oye, tú mides 1,77 aproximadamente, 1,80, sí, es correcto. Pero cuando alguien me interpreta, me dice, oye, tú mides, o eres muy alto. Y yo le comento, esa es una interpretación tuya, es un juicio en base a tu estándar. Seguramente en tu casa pues hay gente bajita y a mí me ves muy alto. Cuando les digo eso, dicen, no, es que tú eres alto. Yo les pongo el ejemplo. En mi casa mis dos hermanos son más altos que yo. Y entonces yo era el chaparrito. Entonces, como la interpretación está en función del estándar de cada uno, ahí es donde está el riesgo. Esos son juicios. ¿Por qué? Porque un juicio representa tu opinión y tu interpretación de lo que ves en base a tus creencias, valores y estándares. Y muchas veces, en base a tus juicios, podemos saber cómo piensas, porque normalmente cuando tú emites un juicio, realmente te estás proyectando porque estás estás hablando con tu estándar. Entonces, yo los invito a que cuando observen y quieran describir lo que observan, pues lo hagan así como lo estamos diciendo. Todo aquello que puedan describir, que los demás lo puedan observar, describir y registrar de la misma manera que ustedes lo hacen. Si los demás corroboran esa observación, están hablando con hechos y datos y de manera objetiva. Pero al lado contrario, si tú interpretas desde tu estándar, pues ese es un juicio. Y los juicios solamente te pertenecen a ti porque son tu estándar. ¿Sí? Si hacemos interpretación de los hechos, estás hablando de ti. Voy a poner otro ejemplo. Si tú, vamos a poner un ejemplo, tenemos a alguien que está hablando por celular en un área de trabajo.
una persona que habla con una observación objetiva, que describe, dirá, pues hay una persona, está parada enfrente de su estación de trabajo, tiene un teléfono en el oído. Esto puede ser observado, descrito y registrado por todos. Ahí no estás emitiendo ningún juicio, estás describiendo lo que observas. Por el otro lado, cuando estás en modo juicio, podrás decir se está tirando flojera, no está trabajando, se está distrayendo, está flojeando. La pregunta es, esa es una interpretación desde tu estándar, y regularmente uno emite ese tipo de comentarios porque eso es lo que uno piensa. No tenemos manera de saber qué está haciendo. Lo que sí sabemos es que está parada enfrente de una estación que tiene un celular en la oreja. Para poder comprobar qué está haciendo, pues entra el mecanismo de la pregunta, de la clarificación. Observas, describes, preguntas y en base a eso sacas una conclusión. Eso es hablar con hechos y datos. Cuando tú estás enjuiciando, observas, interpretas y sin preguntar, desde tu estándar y desde tu experiencia, sacas tus conclusiones. Bueno, esa es la delgada línea entre describir e interpretar lo que observas, ¿sí? Una de las causas más frecuentes de la mala coordinación entre los miembros de equipos es esa, que los líderes, los jefes o los integrantes del equipo hablamos con juicio. Entonces, cuando tú emites un juicio, la emoción resultante de tu interlocutor es impredecible. ¿Por qué? Porque estás hablando desde tu estándar, no estás hablando desde lo que pueden comprobar los demás. El efecto de describir o interpretar es diferentemente abismal. Cuando tú describes y los demás ven lo mismo, genera sinergia entre los equipos, porque estás hablando objetivamente de hechos y datos. Regularmente los líderes están en este modo de describir y lideran con respeto y humildad. ¿Por qué? Porque antes de emitir un juicio van, preguntan, clarifican. Y los que son jefes, autócratas, los que creen saber todo, o todos aquellos que estamos en el modo juicio, antes de clarificar, antes de preguntar, ya emitimos un juicio e interpretamos las situaciones. Bueno, en este tipo de liderazgos autócratas, normalmente no hay tierra fértil. Los equipos no generan confianza. Por ende, si no hay confianza, no avanzan. Te invito que hagas la reflexión, te grabes si es posible, cómo interactúas y observes si estás describiendo o interpretando una situación. ¿Cómo vas a saber si estás interpretando? Cuando lo que digas o menciones es una interpretación que solamente tú ves. Cuando estás describiendo objetivamente algo, todos pueden comprobar, observar y registrar lo mismo. En el tema de liderazgo, en el tema de mejora continua, inclusive en la familia y en cualquier conversación, en cualquier relación, es vital que hablemos desde lo que podamos comprobar y que los demás lo vean de la misma manera. Y preguntemos para aclarar, para corroborar y para sacar conclusiones. El que emite juicios se evita el paso de las preguntas poderosas y de la clarificación. Se va directo a una interpretación y a una conclusión, desde su observador y con toda la falta de respeto hacia los demás. ¿Cuáles son los efectos de hablar correctamente, objetivamente? Pues genera acción, ¿sí? Genera confianza, hace equipos más fuertes. ¿Cuál
es el impacto o el efecto de estar en modo juicio, en donde todo lo que tú puedas decir tiene una interpretación personal que no da pie a generar confianza y no da pie a que los equipos interactúen de forma sana. ¿Sí? Dice una frase que me gusta mucho, que dice: la forma más elevada de inteligencia humana es la capacidad de observar sin enjuiciar. Ese es el reto que tenemos los que aspiramos a tener liderazgo sobre la gente. Que observemos, describamos, preguntemos y en conjunto saquemos una sola conclusión. Y no quedarnos en el observo, interpreto y enjuicio desde mi estándar. Bueno, agradezco el tiempo que se toman en escuchar estos audios. Los invito a que me sigan en mis redes sociales como Francisco Gutiérrez Lean Coach en YouTube, Instagram, Facebook y en los podcasts en la plataforma de iVoox, iTunes y Spotify. Muchas gracias.